Vamos a hablar acerca de las heridas. Las heridas van a tener diferentes clasificaciones. Vamos a hablar absolutamente de todas las clasificaciones de las heridas, que finalmente derivan en lo mismo, pero las diferentes clasificaciones van a ser de acuerdo al tiempo de cicatrización, el agente causal, etc. Una herida va a ser la pérdida de la continuidad de un tejido. Básicamente esta se puede dar por un golpe, que es un trauma, por un químico o por un agente biológico. Esas son las causas: agentes físicos, golpes, quemaduras, cortes, químicos, ácidos, álcalis y agentes biológicos, virus, bacterias, hongos. Por estas cosas también se forman heridas. El mecanismo de cicatrización vamos a tener que tiene fases: una fase hemostática, que es donde hay la coagulación. La coagulación va a iniciar inmediatamente después de que se produzca la lesión, y su objetivo va a ser detener el sangrado, detener la hemorragia. En este proceso las plaquetas entran en contacto con el colágeno, activando la agregación plaquetaria. La trombina va a iniciar la formación de la malla de fibrina, lo que va a fortalecer las plaquetas para un coágulo estable. Después viene la fase inflamatoria, o también conocida como fase defensiva. Este es un mecanismo natural de respuesta tisular que se enfoca en la destrucción de bacterias y eliminación de residuos, esencialmente preparando el lecho de la herida para el crecimiento de un tejido nuevo. Después tenemos la fase proliferativa, que es básicamente ya la construcción de este nuevo tejido del que estamos hablando. Tenemos que esta fase suele durar normalmente entre 4 días hasta 3, casi 4 semanas, pero un promedio de 24 días. La fase proliferativa a la vez se divide en subfases, que son la granulación, la fibroplasia, la epitelización y la contracción. Tenemos que la granulación se va a producir por la aparición de vasos sanguíneos, angiogénesis. Recordemos: angio, vaso sanguíneo; génesis, inicio. Entonces, por el inicio de estos vasos sanguíneos o por la generación de nuevos vasos sanguíneos se va a dar esta granulación, que va a ser estimulada por los mediadores de macrófago y por la acción de los fibroblastos en el sitio de lesión, atraídos por la acción de los mediadores secretados por los macrófagos. Los macrófagos son un tipo de glóbulo blanco que lo que hace es defendernos frente a las infecciones. Fibroplasia: al tiempo que se induce la proliferación de fibroblastos y su producción de colágeno, se va a llevar a cabo la angiogénesis, mediada por células endoteliales y que acompaña este proceso de granulación. Al tiempo que se induce la proliferación de fibroblastos y su producción de colágeno, se lleva a cabo la angiogénesis, la que hemos mencionado, mediada por células endoteliales y que va a acompañar este proceso de granulación. La epitelización: proceso mediado por los queratinocitos. La función de dichas células es de generar una barrera, que es el epitelio, contra la infección y la pérdida hidroelectrolítica, que cubre la herida desde los bordes. El epitelio crece a un promedio de 1 a 2 milímetros por día, bastante acelerado, como podrás notar. La humedad en la herida estimula la epitelización y las heridas secas lo hacen con más dificultad. Las bacterias, el exudado y el tejido necrótico demoran la epitelización. Es por eso, como pueden notar aquí, estas cosas demoran la epitelización. Por eso es importante la curación de las heridas. Contracción: está mediado por los miofibroblastos, fibroblastos especializados. Estos miofibroblastos tienen una capacidad contráctil importante que hace que los bordes de la herida se aproximen, es decir, que la herida se vaya contrayendo, se vaya cerrando hasta cerrarse por completo, encogiendo sus bordes gracias a la fuerza que ejerce dichas células. La apariencia de la herida después de esta fase es menos inflamatoria y con una fuerza ténsil que alcanza el 30% de la definitiva. Por último, la fase 4, la fase de la remodelación o maduración,
vamos a ver que en esta fase el nuevo tejido gana flexibilidad y fuerza lentamente. Las fibras de colágeno se reorganizan, el tejido se regenera y madura y hay un aumento general en la resistencia a la tracción. La fuerza está limitada al 80% de la resistencia previa a la herida. Esta fase va a variar de una herida a otra y suele durar de 21 días a 2 años. Esto es muy importante, 21 días a 2 años. Es por eso, incluso, se dice teóricamente que una persona se podría abrir su herida en los primeros 2 años. De repente no al mes, no a los 2 meses, no a los 3 meses, pero a los 2 años se le podría abrir su herida. ¿Por qué? Por este motivo que estamos hablando de la fase de remodelación. Pasados los 2 años ya la incidencia es muchísimo menor. El proceso de cicatrización es susceptible a interrupciones por la infección, humedad, maceración, edad, estado nutricional. Si se establece el ambiente correcto de cicatrización, el cuerpo trabaja muy bien para sanar y reemplazar ese tejido desvitalizado. ¿Cuáles son los factores generales? Bueno, la mala nutrición, como la deficiencia de proteínas. Recuerden que las proteínas ayudan a construir tejido, el déficit de vitaminas como la A y la C, que recuerden la C es muy buena para la piel, alguna enfermedad de fondo como por ejemplo diabetes, alcoholismo, sepsis, insuficiencia renal, ingesta de algunos fármacos como los glucocorticoides, inmunosupresión. De repente yo soy un paciente inmunodeprimido por alguna enfermedad que tengo como por ejemplo SIDA o edad avanzada del paciente. Factores locales, como por ejemplo una infección de la herida, una disminución de la circulación en dichas zonas, producto de que una persona esté en postramiento, por ejemplo, o presencia de cuerpos extraños. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una herida? Bueno, dolor, hemorragia y destrucción y daño de los tejidos. Clasificación, vamos a ver según la integridad de la piel, tenemos heridas abiertas o heridas cerradas. En este tipo de heridas abiertas se va a observar separación de los tejidos, va a haber una apertura y estas normalmente son las más propensas a la infección porque recordemos que la piel al ser una barrera, pues si esta barrera se rompe haciendo una herida abierta todavía, pues está propensa a crear una puerta de ingreso a todos los microorganismos que hay en el medio ambiente. En cambio, en herida cerrada no se va a observar separación de los tejidos. Esta va a acumular la sangre debajo de la piel o de las cavidades, vísceras, etc. y van a ser producidas por golpes con objetos romos. La zona se va a ver inflamada, dolorosa, equimótica, con moretones. Y también puede haber hematoma, una inflamación bien grande, donde estamos hablando de que hay sangre coagulada debajo. Estas heridas pueden comprometer la circulación sanguínea o la función de un órgano. Según la gravedad de la herida, vamos a tener heridas leves o simples y heridas complicadas. Las leves o simples van a ser heridas que afectan la piel sin ocasionar daños en órganos importantes, ejemplo, un arañazo o cortes superficiales. Las heridas complicadas son heridas extensas y profundas con hemorragia abundante. Hay lesiones en músculos, tendones, nervios, vasos sanguíneos, órganos internos y puede o no presentar alguna perforación visceral. Según su profundidad, tenemos heridas superficiales, profundas, penetrantes o perforantes. Heridas superficiales van a afectar solo la piel, pueden ser raspones, arañazos, etc. Heridas profundas van a comprometer el tejido celular subcutáneo, músculo y la aponeurosis. Las heridas penetrantes van a ser con un objeto que penetra la cavidad, como la boca o el abdomen. Y heridas perforantes, cuando el objeto que lo produce va a atravesar todo el cuerpo. Según su extensión, es otra clasificación, podemos encontrar heridas pequeñas, medianas o grandes. Las heridas pequeñas se van a considerar aquellas que midan menos de 5 centímetros de longitud, las medianas entre 5 y 15 y las grandes aquellas que midan más de 15 centímetros de longitud. Según el grado de contaminación, tenemos herida limpia. La herida limpia, entre comillas,
es causado por objetos limpios o estériles. Por ejemplo, vidrios de botella limpios, cuchillo limpio, recién lo lavé y lavándolo me corto. Heridas producto de una cirugía, recuerden que yo si lo hago con un bisturí es una herida, pero es una herida limpia, no está contaminada. Se considera no contaminada y es apta para suturar. Ahora, herida limpia contaminada. Son heridas limpias que al no ser tratadas a tiempo y al haber estado expuesta más de 6 horas, se considera ya contaminada. En este caso la recomendación es no suturar y dejar que se cierre en primera intención. Ahora vamos a hablar de herida contaminada. Son heridas causadas por un objeto sucio o contaminado, por ejemplo una lata oxidada, heridas expuestas con tierra, pedazos de madera, vidrio, lo que uno se puede hacer por ejemplo en una maderera, ¿no es cierto? O producto de una caída, un corte en la tierra, imagínense. Una herida sucia o infectada. Son las heridas contaminadas, no bien tratadas, donde no se hizo una buena limpieza o no se hizo una curación y ha estado expuesta a bacterias por un periodo largo. Según la cicatrización. Según la cicatrización nosotros podemos encontrar heridas agudas o heridas crónicas. Una herida aguda es aquella que es capaz de cerrar o sanar en un tiempo esperado. Por ejemplo, ese tiempo puede ser entre 1 a 2 semanas, 7 a 14 días. Estas heridas normalmente que tienden a curar o a cerrar solas son los raspones, las quemaduras, algunas heridas quirúrgicas, los cortes, etc. Una herida crónica es aquella que el organismo no puede cerrar o no puede sanar bien en un tiempo esperado, ya que la herida suele ser más profunda. Recordemos, a mayor profundidad, pues los bordes normalmente no van a afrontar bien. Esta herida suele estar inflamada. El proceso de reparación y cicatrización va a ser desordenado y se alarga en el tiempo. Los ejemplos son una úlcera por presión, que ahora se llama lesión por presión, una úlcera del pie diabético, una úlcera venosa y, como dije, las lesiones por presión. Ahora vamos con la clasificación más conocida, por decirlo de alguna manera, porque realmente es la más conocida, según el agente causal, o sea, que el objeto que lo produce. Vamos a tener heridas incisas o cortantes. Estas van a ser producidas por un elemento muy filudo y los bordes de la herida van a ser lineales, finos y limpios. Estas heridas pueden seccionar músculos, tendones, es decir, cortar músculo, un tendón, un nervio, y la hemorragia puede ser escasa, dependiendo de la profundidad, moderada o abundante, la cual va a depender de la ubicación, número y calibre de los vasos sanguíneos que se ha dañado. A más profundidad, normalmente es más abundante la hemorragia. Heridas punzantes o penetrantes son causadas por un objeto puntiagudo y fino, como clavos, agujas, anzuelos, espinas, astillas de madera, ramas o la mordedura de un ofidio, un accidente ofídico, cuando una culebra te encaja los dientes, los colmillos, pues va a penetrar la piel. Esta es una lesión realmente muy dolorosa y la hemorragia puede ser escasa o abundante. Escasa en el ejemplo de el accidente ofídico o abundante si es que fue, por ejemplo, por un cuchillo. Esto va a depender lo mismo de la zona que se ha lesionado. La herida va a dejar una abertura como un hueco y es considerada la más peligrosa porque puede ser profunda, ocasionando una hemorragia interna, y eso es lo peligroso. Aparte de que daña, como dije, estructuras internas como vasos sanguíneos, tendones, etc. El peligro de que este tipo de heridas se infecte es mayor básicamente por la profundidad y que no permite pues su limpieza correcta. Heridas punzocortantes son producidas por objetos agudos y filosos, tijeras, puñales, cuchillos o un hueso fracturado. Por ejemplo, la importancia de que cuando haya una fractura se inmovilice, porque recuerden que la inmovilización ayuda en el tema del dolor y aparte ayuda a que ese hueso roto no se esté moviendo y no rompa muchas más cosas, piel, algún vaso sanguíneo, etc. Heridas por abrasión
Básicamente estas son causadas por raspones o por una fricción o roce violento en la piel contra una superficie áspera, por ejemplo las que uno se hace en las pistas, en la arena, en el asfalto por ejemplo, o cuando alguien es arrastrado, ¿no? Hacemos una herida por fricción. Dicha fricción normalmente solo afecta la primera capa de la piel. Normalmente hay pérdida de la epidermis, y como se pierde la primera capa de la piel, es por eso que estas heridas es un dolor de tipo ardor. Arde una barbaridad. La hemorragia normalmente es escasa porque lo que se ha perdido, como dijimos, es la primera capa de la piel, solamente la epidermis. Heridas contusas son producidas por objetos romos, golpes, por ejemplo, un martillazo, un palo, golpes nada más. Y estas van a dañar a la piel sin causarle una lesión de apertura. Estas pueden ocasionar fracturas, si por ejemplo un piedrazo en la mano, imagínense, de pronto la piel no se abre, pero sí vas a fracturar los huesos. Aquí la característica principal es por ejemplo la producción de un hematoma. Heridas laceradas. Estas van a ser ocasionadas por objetos con bordes dentados, ya sea por ejemplo un serrucho, una lata, y va a haber un desgarramiento de los tejidos y los bordes de las heridas van a ser muy irregulares, producto de que el objeto con el que se hizo tiene bordes dentados. El proceso de curación va a ser más lento y tienden a formar una cicatriz realmente desagradable. Heridas por abulsión o arrancamiento. Son heridas donde se separa, arranca o rasga el tejido del cuerpo de la víctima por colgajos, sin desprenderse completamente de la zona afectada. Ejemplo, una maquinaria que te pasa y te deja parte del tejido colgando. Heridas por aplastamiento. También se conoce como crash síndrome. Y no me refiero a tu crash, sino crash significa aplastamiento normalmente. Ocurre cuando una persona o partes del cuerpo quedan atrapados por objetos pesados, quedando aplastados o sepultados bajo la tierra, escombros, máquinas u objetos muy pesados. Estos accidentes van a causar heridas graves porque van a aplastar el cuerpo, va a haber daño de la piel, músculos, órganos y otros tejidos. Pueden incluir fracturas, hemorragias internas así como externas, y normalmente hay un síndrome del aplastamiento, que es el crash síndrome, que justo de la parte que quería hablar. Cuando alguien está aplastado hay que tener en cuenta que si ha ocurrido en el momento lo puedes liberar, pero si la persona está aplastada por un tiempo muy prolongado es preciso que no lo liberes. ¿Por qué dirán en este momento? Bueno, básicamente cuando tú liberas a la persona que ha estado en aplastamiento va a generar unas toxinas. Su cuerpo genera unas toxinas, las cuales son muy dañinas si es que se liberan a todo el cuerpo y van viajando por el torrente sanguíneo. Entonces, lo que se debe hacer antes es dar un tratamiento y después liberarlo, porque si tú lo liberas va a empezar a ocurrir este síndrome del aplastamiento y la persona puede morir. Amputación traumática. Es la separación traumática o patológica de una extremidad y puede ser total, parcial o en dedo de guante. Cuando nosotros hablamos de una separación traumática es por ejemplo que algo de forma inesperada como una cortadora te haya cortado un dedo, una mano, o de forma patológica que producto de una enfermedad tú tengas que realizarte una cirugía donde te hagan una amputación, por ejemplo en el caso del pie diabético. Como dijimos, existen dos tipos, que puede ser total o parcial. La total, vamos a ver que una parte del cuerpo se va a desprender completamente, ejemplo, toda una extremidad. Y la parcial es que la que se va a desprender solamente un 50%. Una parte se va a ver afectada y otra parte no. Ejemplo, cuando hay una pérdida de la mano o de los dedos de la pierna, etc. Vamos a hablar ahora de las heridas especiales. Como herida especial tenemos una herida tetanogénica. Estas heridas son potencialmente mortales, ya que el tétano es una bacteria
una bacteria llamada Clostridium tetani, que es la que produce el tétanos, y en este grupo se van a encontrar, heridas que van a ser tetanogénicas, por ejemplo las heridas penetrantes por arma blanca, heridas con más de 6 meses de evolución, heridas con más de 1 centímetro de profundidad que pueden contagiarse de tétano, heridas contaminadas por tierra, heces, herrumbre, heridas causadas por proyectiles, aplastamiento, quemaduras, congelación, heridas con tejido desvitalizado y o denervado. También las heridas por mordedura, que esas van a ser ya sea por un animal, perro, gato, chancho o por un humano. Aunque la mordedura del humano tiende normalmente a ser mucho más peligrosa, no es común, como sabrán. Lo más común es que sea una mordedura por animales. Lo que se debe hacer aquí, en caso de mordeduras, es verificar la vacunación del tétano y trasladar a la víctima a un centro asistencial. En el caso de un perro, normalmente lo que se hace es se da vigilancia al perro si es que es un perro conocido que tiene dueño, y si no lo tiene, pues normalmente como profilaxis te administrarían la vacuna antirrábica. Heridas causadas por verduguillo. Se agrega el riesgo de gangrena gaseosa. Heridas por arma de fuego. Son heridas por proyectiles, son disparos de pistola, y el orificio de entrada es pequeño, redondo, limpio. En cambio el de salida es muy grande, porque básicamente el impacto revienta la piel por detrás y lo que hace es pues que ese orificio se agrande. Ahora el sangrado normalmente va a ser abundante, pero va a ser más o menos abundante dependiendo de los vasos sanguíneos, zonas, estructuras que hayan para que esa hemorragia, esa herida sea o no de mayor gravedad. Lo que debemos hacer aquí es recordar mantener la calma y trasladarla, porque no podemos hacer casi nada en estos casos. Heridas causadas por objetos incrustados, los objetos clavados en el cuerpo. En estos casos no se debe extraer el objeto. Mucha gente cree que extrayendo el objeto ya está, y no. Recordemos que si extraemos el objeto, pues no hacemos absolutamente nada. Al extraer el objeto, la persona no se va a curar. Lo que debemos hacer es que si alguien tiene algo clavado, es fijarlo, que ese objeto no se mueva para que no siga lastimando. En ese momento ese objeto está sirviendo como tapón, y si yo lo retiro, lo único que voy a hacer es dañar más al paciente, causarle más dolor y provocarle una tremenda hemorragia. Así que debemos estabilizar ese objeto, que no se mueva, y trasladar a la víctima de inmediato. Úlceras. Esto básicamente va a ser una herida que se puede presentar por diversas enfermedades, como por ejemplo la diabetes, las úlceras varicosas por varices, o también por una postración. Las personas que están postradas a una cama les salen normalmente las lesiones por presión, antes llamadas úlceras por decúbito o úlceras por presión.